Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La cadena nacional de Cast instaló un nuevo fuerte debate económico con la rebaja del impuesto corporativo, justo cuando vuelve a subir la benzina y la inflación, cuando vuelve a sentirse en el bolsillo. A eso se suma otro dato político. 15 autoridades regionales ya han salido o no, lograron asumir en apenas un mes. ¿Cómo se conecta con la macroeconomía en la calle? ¿Cómo impacta esto en el ánimo social? ¿Y qué señales deja sobre la gobernabilidad? Lo conversamos esta mañana con nuestra economista Iracy Hasler, además de nuestro panel ya clásico con Rafaela Di Girolamo, por supuesto, en esta mañana acá en Turno M. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Preocupada sin duda por las decisiones que ha tomado el gobierno que han afectado directamente a la ciudadanía, primero con el bencinazo y ahora con este plan llamado de reconstrucción, pero que la verdad, más que reconstruir, lo que busca es entregar los recursos de todos los chilenos a las personas más ricas. Son más de 4.000 millones de dólares que perdería el Estado chileno. Así que nos preocupa mucho y eso no lo pierde el Estado, ojo. Lo pierde la ciudadanía, porque los recursos del Estado van directamente a la salud pública, a la educación pública, a la vivienda, a las demandas ciudadanas. Y por eso vamos a defender los recursos del Estado. Rafaela Di Girolamo es Hola. psicóloga. Bueno, está la diputada Iracy Hasler del Distrito 10 Sí, también. le traje muchas preguntas yo. De Sí. cosas que no entendí Pero, nada. pero estuvimos analizando la economía, pero yo quiero irme a la psicología. Sí. Hoy día nos subieron las bencinas, nos subieron el diésel nuevamente, otro golpe directo al bolsillo mío, al de los que Mira. estamos sentados acá, al de todos. Nos pone una cadena nacional de que esto va en creo beneficio que- de la ciudadanía. ¿Cómo, desde la psicología social y personal, cómo podemos sobrellevar esto? Yo no lo voy a mirar desde lo personal, sino que a mí me gusta mirar el trabajo desde el trabajo, Ujú. ¿ya? Y principalmente lo que sucede aquí es que hay un lugar donde genera una incertidumbre. Hay un cambio que es incierto, que no sabemos cómo va a afectar, pero sí sabemos que va a afectar económicamente de alguna forma. Entonces tenemos personas que apenas llegan a fin de mes y van a estar con la incertidumbre de qué va a pasar. Aparte de eso, se están perdiendo muchos trabajos, ¿no? Las familias no van a saber si va a subir el metro después, como el concepto empieza a ser una experiencia corporal. Y ahí también viene otro tema que para mí es importante, y es que empieza la rabia, el miedo, la angustia, y ahí aparece la violencia, y aparecen otras dificultades que ya tenemos. Porque la gente con frustración le da ira, con la ira aparece la violencia, entonces dicen somos un país violento, y yo digo, bueno, socialmente, económicamente, es muy violento lo que sucede también. Ujú. La desesperanza y la incertidumbre siento yo que son palabras muy complejas en un ser humano, como debilita, ¿no? Emerge la debilidad en esos momentos, porque no sé qué hacer. 21 pesos sube la gasolina, el diésel 36. Yo encuentro que es harto, es de verdad es harto, porque sumado a la otra alza, el impacto en los bolsillos va a ser tremendo. Los camioneros que no se querían movilizar, algunos partidarios cercanos a José Antonio Kast, ya anunciaron que están buscando movilizaciones desde el día lunes, en Valparaíso particularmente. Diputada, ¿cómo sobrellevar, y amplio la pregunta, Rafael, y le hablo a todo el panel también, esto primero desde la ciudadanía, que usted también es ciudadana, además de representante popular, pero desde el Congreso y particularmente desde la oposición? ¿Qué van a plantear ante esto? Sí, primero respecto de lo que ustedes comentan, efectivamente hay una situación muy compleja de incertidumbre y de angustia. Yo estuve recorriendo las ferias en estos días y la verdad es que uno ve con las personas, primero la preocupación por lo que ya ha subido. No es solo la benzina, sino que como todos los alimentos se transportan también, eso implica que rápidamente subieron los huevos y está La subiendo ya lechuga, todo. todo, sí. Entonces, hay un problema ahí grande. Pero también hay un problema en la interioridad de las personas, que entiendo a lo que ustedes se refieren, cuando hay una angustia, cuando hay ese miedo de qué es lo que va a pasar, cuando no alcanza realmente para llegar a final de mes, cuando hay que tomar decisiones de gastar en una cosa u otra que son fundamentales para la vida. No estamos hablando de lujo, sino que estamos hablando de poder llegar a fin de mes. Y por tanto, hay una preocupación muy grande ante además la llegada de un gobierno que yo creo que para muchas personas planteaba alguna esperanza, por eso votaron por este gobierno, pero que rápidamente se pasa hacia la desesperanza y la angustia. Claro. Partieron diciendo que estamos en crisis de todo, crisis social, crisis económica, crisis de seguridad, y sin plantear una perspectiva de un futuro mejor. Entonces, la verdad, a mí me preocupa mucho eso y lo veo, la angustia que tiene la gente, y por eso es fundamental que podamos hacer políticas públicas que realmente eh, planteen certezas para el país, que nos planteen una hoja de ruta y no
esto que es, estamos en crisis total, recortemos todos los recursos, sin tener además un plan claro. Aquí se ve que ha habido improvisación, que ha habido cambios y que ahora nos plantean una cadena nacional que ni siquiera aborda lo que decía Sebastián. Es decir, ni siquiera nos dijeron, pucha, lo siento mucho, mañana va a haber esta alza, pero esto va a cambiar. No, ni siquiera se refirió No hay un al plan. alza. Entonces hay una falta de empatía que creo que también es muy preocupante. Diputada, Sí. justamente en esa misma línea, como ya comentábamos, el aumento del diésel, la eliminación del MEPCO, también le pega durísimo al campo. Por ejemplo, nos apoyamos en un tremendo reportaje que sacó ayer El Mostrador, llevado adelante por la periodista María Isabel Guzmán. Les recomiendo leerlo, porque en esta investigación María Isabel nos explica que el rubro arrocero a corto plazo en las regiones de Ñuble y el Maule, donde se cultiva el 90% de arroz acá en Chile, está literalmente en la UCI porque los agricultores, quienes pagan altísimos arriendos por la tierra y con el alza del diésel, los costos del mover para mover los tractores, las máquinas cosechadoras y los camiones de flete se dispararon al cielo. Entonces me gustaría preguntarle qué medidas se podría tomar también por parte de la oposición para las regiones, para descentralizar un poco, que están pagando también una miseria entre 250 y 270 pesos por el kilo de arroz a los costos a los productores. Sí. A ver, aquí lo primero que se debió haber hecho y que todavía se puede hacer, y es lo que nosotros hemos planteado, de hecho presentamos un proyecto de ley para aquello, es terminar con esta decisión que fue de simplemente dejar que subieran los precios de las bencinas para todas las personas. Y eso fue a propósito de quitar los recursos que con el MEPCO, que está hecho para esto, para estabilizar los precios, para que no llegue rápidamente el efecto a las personas, eso lamentablemente se tomó una decisión de que sí llegara a las personas inmediatamente. Pero eso se puede revertir. Para eso presentamos una reforma constitucional que yo espero que se tramite y que por tanto podamos hacer frente a una situación que decidió simplemente el presidente de la República con su ministro de Hacienda y que es una decisión muy grave y lamentable. Y más aún cuando vemos que ayer el exministro Mario Marcel va al Congreso y dice, bueno, la verdad es que estos mismos 560 millones de dólares aproximadamente que están hoy día buscando llevar para generar medidas paliativas por la decisión del gobierno, podrían haberse puesto para que no subieran los precios de las bencinas y no generar toda esta incertidumbre que ustedes hablaban, esta angustia en las personas, esta alza de los precios, y creo que todavía es momento de retroceder en aquello. Ahora, junto con eso, si es que el gobierno no toma esa decisión y persiste en subir los precios con este bencinazo, efectivamente hay que tomar distintas medidas paliativas. Hemos propuesto algunas de ellas, ayer incluso acompañamos a varios diputados y diputadas de regiones que planteaban el tema de los peajes, del TAC, porque finalmente desde distintos lados está encareciéndose mucho el poder trasladar los alimentos o distintos productos en nuestro país. Y algo que se ha dicho claramente es que acá además tampoco hay medidas para las personas directamente, es decir, para la clase media, para los trabajadores y trabajadoras, para las personas más vulnerables, y eso ha sido una crítica bastante transversal de la izquierda, del Partido de la Gente, pero incluso más o menos abiertamente de actores de la derecha que se dan cuenta que esto está perjudicando a la gente solo para beneficiar a los más ricos y que eso no es consistente. Precisamente parte del oficialismo ha dicho que el presidente Boric también propuso una rebaja en el impuesto corporativo. ¿Usted qué opina sobre eso? Que esa sea su principal argumentación ante A esto. ver, aquí hay una propuesta que es bajar el impuesto a las grandes empresas. Es importante decirlo, es a las grandes empresas, porque algunos dicen, bueno, es que a todos los emprendimientos no, las pymes tienen otro régimen tributario. Entonces aquí estamos hablando solo de bajarle a las más grandes empresas del 27% al 23%. Y aquí quizá me voy a algo más técnico también, que es relevante señalar, porque en nuestro país tenemos el sistema tributario en gran medida integrado. ¿Qué significa eso? Que si hay una persona que es dueña de una empresa y su empresa paga impuestos, después eso se descuenta de lo que tiene que pagar. Ya en el gobierno de la expresidenta Bachelet se logró desintegrar una partecita, porque fue un debate bien álgido. Un 35% se logró desintegrar. Es decir, que al menos se pague sobre aquello sin descontarlo por el pago de la empresa. La mayoría de los países de la OCDE con los cuales nos gusta compararnos tienen un sistema desintegrado. Y eso es relevante para el debate. ¿Qué porque significa eso desintegrado? significa que las personas, que las empresas pagan impuestos como empresa y que las personas pagan impuestos como personas, independientes si son dueños de la empresa y la empresa ya pagó también un impuesto. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, eso es un tema muy importante y que a veces estos debates
como tienen algún elemento técnico, no siempre llegan a toda la ciudadanía. Y a mí me parece clave que lo tengan también presente, porque volver a hacer que aquellos que son dueños de empresas no paguen impuestos personales, el global complementario, eso implica que se reducen drásticamente los recursos. De hecho, esos son cerca de 810 millones de dólares menos por la reintegración del sistema. Wow. Y ahí hay un punto que es también clave. Entonces, cuando dicen, no, es que tenemos un margen para bajar los impuestos corporativos, eso no es real, porque finalmente tenemos un país donde no se están pagando esos impuestos por parte de las personas, y por eso tenemos un impuesto corporativo del 27% que es relevante mantener. Y aquí doy un dato también. De esta reducción del impuesto corporativo, estamos llegando a trasladar directamente a las personas más ricas del país. De hecho, esta reforma, si es que se aprobara, implica que se le darían 450 millones de pesos a las 1.500 personas más ricas de Chile, al 0,01% del país. Directamente 450 millones anuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando nos dicen, no, bueno, pero aquí habrá algún chorreo para las personas, entre comillas, la verdad es que eso se ha demostrado que no es así. Entonces, creo que hay una situación muy grave en que finalmente desde todos ámbitos las medidas señaladas por el presidente el día de ayer solo benefician a las personas más ricas del país. Y dentro de la Cámara, ¿cómo se ha dado la conversación? Porque precisamente hace poco estuvimos en una entrevista con Juanma, el diputado del PDG, Juanma Valenzuela, que aunque esta propuesta no es del gusto total del Partido de la Gente, hay señales del gobierno a ellos que se van a juntar ahora a las 11 a.m. Con el ministro del Interior, de hecho. ¿Hay conversaciones con el resto de la oposición, diputada? Sí, estamos en distintas conversaciones con todos los actores, tanto de nuestro sector, estamos dialogando con actorías del PDG e incluso también con actores de la derecha para decirles que independiente de que apoyan a este gobierno, que son parte de una coalición, que puedan entrar en razón respecto de que esto es demasiado perjudicial para las familias de nuestro país. Yo he visto que hay distintas críticas que son transversales, sobre todo respecto del PDG, en cómo estas medidas no llegan a la clase media. Y yo espero que podamos tener una unidad con estos actores, con toda nuestra diversidad, pero que finalmente determine que no dejemos que se avance en nuestro país en una reforma que va en beneficio de los más ricos y contra aquellas personas que requieren del Estado, contra los derechos sociales de nuestro país. Estamos conversando con Iracy Hasler, con Rafaela Girolamo, con Geraldine González, analizando lo que fue la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Rafa Girolamo, ¿cómo lo viste tú en el sentido... muchos nos quedamos Mira, viendo la cadena nacional como un esperándolo un evento. rato, Yo dejé que de algo hacer mis pasara. cosas porque también me impactaba mucho y quiero tomar lo que dijo usted, diputada. No hizo ninguna alusión al alza de las Ninguna. bencinas hoy día. Le estaba pensando Ninguna. y quería decirlo y fue Y es impactante más. porque al otro día nos pega esto de nuevo. Exacto, entonces Nos- como nos- que no estuviera conectado Nos con lo que va a inundan, generar nos inundan su la política. zona con más de 40 medidas que desde el periodismo tenemos que ver cuál pescamos porque tenemos un programa de 2 horas, no alcanzamos a cubrirlas todas. Entonces, Rafa, ahí también cómo se opera en ese A mí me contexto. gustaría como dos cosas. Uno, hablar de que también cuando dijo esto de las empresas, grandes empresas, también nombra las pequeñas empresas. Genera esa confusión en las personas. Genera esa Lo confusión, hace, es un lo dice. engaño. Él lo dice concretamente, las grandes empresas y también la señora que tiene el negocio no sé qué, La lo dijo botillería, sí. claramente. Entonces, lo que genera ahí primero es la sensación de desprotección, porque la gente sabe que es mentira, ¿no? La gente sabe que es mentira. Y ante esta desprotección, como lo que yo te quería preguntar, dentro de mis preguntas que traje para ir así, como aparecen nuevos problemas, ¿no? Nuevos problemas. La gente ya está tensa, ya tenemos esta salud, o sea, salud mental, no hay nada, psiquiatras, psicólogos, el cuerpo, el colon, todo empieza a afectar. Ya sabemos que la Ujú. corporalidad actúa, pero ¿se puede hablar de una pobreza como de tiempo, además de una pobreza económica? Bueno, yo creo que estamos enfrentando una reducción en las condiciones de bienestar de las personas. A propósito del alza de todo, pero que eso implica también que las personas tienen que ingeniárselas más, ver dónde ir a comprar para que sea más barato, cómo llegar a cumplir aquellas necesidades de sus hijos, hijas, de sus familiares, de las personas que tienen a su cuidado, y por tanto eso genera un estrés y genera también una intensificación respecto de el uso del tiempo de las personas que La están a calidad de cargo de vida. otras.
ahí la calidad de vida se pierde inmediatamente, porque yo tengo que pensar si voy a poder o no tomarme vacaciones, eso ya es mucho. O sea, voy a tener que pensar antes. Pensar cómo vas a llevar los alimentos que quieren tus hijos. El otro día en la Feria de la Legua un vecino me decía, estaba con su hijo, me decía, bueno, y me pide yogurt, me pide una fruta y yo tengo que dársela porque es mi hijo y quiero estar ahí y no me alcanza para las cosas básicas que necesito. Claro. Y eso genera además una carga mental de la cual no muchas veces se habla. Cuando alguien tiene que planificar la economía familiar, las condiciones que va a tener, eso implica también un desgaste, un estrés y una carga en el tiempo que no solo está dedicado a las acciones concretas, sino que a Claro. pensar cómo voy a poder solucionar este problema Y que ahí- es general, que es del Estado, pero que se traduce en la vida cotidiana de cada persona. Claro, Y y ahí ese ir síntoma, así, ese una síntoma... pregunta, déjame hacer una Sí, por pregunta supuesto, como Rafa. dentro de mis dudas. También, por lo que estuve leyendo, aparece la incertidumbre de si voy a poder o no poder entrar dentro de los beneficios. Como si de repente me suben el sueldo, aunque sea un mínimo, puedo salir de los beneficios en vez de festejar con mi familia que me subieron un poco el sueldo. Como la ministra de Desarrollo Social, claro, no ha dejado muy claro tampoco cómo es esta estructura en la cual la gente va a poder acceder o no a los beneficios. Entonces genera otra incertidumbre más. ¿Voy a tener beneficios o no? ¿Qué van a contar si tengo hijos, si tengo... ¿Qué es lo que va a entrar Claro. en este paquete de mi familia para ver si necesito beneficios, independiente que no llegue a fin de mes? Sí. Yo creo que, bueno, lamentablemente por ahora ni siquiera hay muchos beneficios que podamos decir si van a llegar o no, Ya. porque fue básicamente el tema del bono a los transportistas, pero fuera de eso no hay actualmente ninguna medida que vaya hacia las personas. Lo que señalas, por ejemplo, del salario, Ajá. también es un tema que hay que mirar con mucha preocupación, porque cuando dicen, bueno, vamos a dar un beneficio tributario a aquellas empresas que paguen bajo salario, uno puede decir, bueno, ahí también hay un tema de un desincentivo Sí. a tener un aumento salarial, como Desprotección, decías, Rafaela. ¿no? Ahí hay Entonces, desprotección. exacto. Entonces, ahí también hay un problema importante y que yo lamento, sobre todo cuando volvemos al origen de que todo esto parte por una decisión del gobierno de llevar el bencinazo a todas las personas, cuando, como bien se señalaba el día de ayer, incluso los mismos recursos que están destinando Sí. hoy día a tratar de generar alguna medida para paliar aquello que ellos mismos generaron, podrían haberse destinado a no subir los precios de Hay la algunas, benzina y no estar en hay esta algunas situación. certezas sí que el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, sí nos dio, que para el alza del salario mínimo, para el 1 de mayo, Ahí faltan recursos. dijo que va a ser acotado. Y también está en cuestión las 40 horas. También dijo que también una medida que dificulta el pleno empleo y el empleo formal. Y a propósito de todo esto que se pone sobre la mesa, han habido ya las primeras protestas. Se escucharon los primeros cacerolazos en Valparaíso, Cacerolazos, en súper. Viña, en Santiago e incluso en La Moneda. Tenemos un video que vamos a ver a continuación y más voy a presentar, antes sí voy a hacerlo, a la panelista que se suma también a este espacio, Geraldine Andrea González Martínez, ¿no? Sí, se está sumando acá Camila Musante. Bienvenida, ¿cómo estás? Cansada. ¿Estás bien? Sí, vengo corriendo desde la Concepción, es que está en un trámite del No, pango que me hizo estoy bien. imposible llegar más temprano, pero los venía ahí escuchando vía streaming. Y bueno, quiero ver de qué se trata esta protesta, la Vamos a hacer lidera algo. María Pía. Vamos a ver el video y tú eres la primera en reaccionar como buena reactor Excelente. que eres hoy día. Veamos las protestas contra el primer anuncio cadena nacional de José Antonio Kast, presidente de Chile. Ahí está, La Moneda, No se escucha. algunos ciclistas. No sé qué está sonando en estos No, no momentos. sé. Se supone que ahí están gritando. Yo vi este Por acá. video en plataformas sociales. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué cine mudo? No, pero Pero- ahí se puede escuchar que se reunieron en un conjunto de ciclistas clic, frente a la clic. moneda. Sí. Ahí está el primer video. Bueno, no tuvimos mucho audio, pero hubo un cacerolazo en distintas partes de la ciudad, particularmente en el distrito 10. Fuimos los que vimos en Santiago Centro, se escuchó bien fuerte. Camila Musante, ¿cuál es tu análisis de la primera manifestación de desconformidad con este gobierno? Yo quiero saber primero cuál fue la primera reacción de José Antonio Kast. Tipo, ¿le parece bien que la gente se manifieste? ¿Va a sacar unas declaraciones como Piñera que decía estábamos todos muy contentos, por razones tristes estábamos todos muy felices? No sé. Yo no espero mucho tampoco de los anuncios en cadena nacional. Ayer vimos
una réplica de lo que han sido las vocerías de gobierno, la promulgación de una ley que venía del gobierno del expresidente Gabriel Boric en materia de gendarmería para que se incorporen al Ministerio de Seguridad. También incumplimientos de promesas de campaña respecto de la política de migrantes, porque se dijo que iban a estar funcionando todos los días, ¿verdad? Eso fue una promesa de campaña. Los aviones que expulsaron a quienes tengan orden de expulsión, no estoy siendo redundante, a migrantes en calidad de irregular, y ahora resulta que bajaron de todos los días a 3 veces al mes, sin ningún expulsado durante todo el primer mes, solo un aumento del 38% de los homicidios, y qué decir que ya lo explicaba muy bien la diputada Irací, este caballo de Troya que es la reforma tributaria, porque cuando se presentan leyes en el Congreso Nacional, leyes misceláneas, la gente dice, ¿qué es una ley miscelánea? Una ley que tiene de todo un poco. ¿Y por qué se hace o por qué se utiliza esta técnica legislativa? Porque lo que tratan de meter finalmente es una reforma encubierta, algo que va a provocar mucho desagrado. Entonces, entre tanto ruido, esto es igual que las vocerías de gobierno, entre tanto ruido, que si el estrecho de Magallanes es chileno, argentino y un sinnúmero de polémicas más, nos desviamos con estos voladeros de luces de lo real y verdaderamente importante, que es la rebaja del impuesto corporativo. Que no se engañen en sus casas. Esto no beneficia a las pymes. Las pymes ya tienen un régimen especial, que es el 14D número 3 o número 8. Y esos tributan entre un 10 y un 12,5, me puede corregir acá la diputada. Así es. Y pueden acogerse a un régimen especial. No es necesaria una ley para favorecer a las pymes. Siempre se les usa como escudo también para impulsar estas reformas tributarias que solo benefician a grandes empresas, pero que van a perjudicar las arcas de la nación, y nuevamente vamos a estar diciendo en los puntos de prensa, no hay plata. Oigan, por otra parte, me gustaría abrir panel, porque a poco más de un mes ya son 15 autoridades regionales que Sí. renunciaron, fueron revocadas o que no alcanzaron inclusive a asumir. ¿Qué revela esta alta rotación de Ceremis sobre la capacidad de instalación del gobierno, diputada Irací? Sí, Geraldine, puedo 15, solo ¿por qué? antes mencionar, yo creo que es muy relevante lo que decía Camila respecto de que esto es una reforma tributaria, porque salen muchas cosas, hay mucha información de distintos elementos, pero aquí lo grueso es que se quieren bajar los impuestos a las grandes empresas y reducir con ello la capacidad del Estado en más de 4.000 millones de dólares. Ustedes hablaban de salud antes. La atención primaria de salud en nuestro país cuesta 3.700 millones de dólares. Esto es más grande lo que se va a quitar al Estado que toda la atención primaria de salud. Entonces, eso es fundamental y ahí tenemos que poner un ojo que es clave. Ahora, efectivamente, eso va de la mano con un montón de otros elementos, y cuando uno dice un gobierno de emergencia, hay tanta crisis, necesitamos llegar rápidamente a hacer tantas cosas, y eso generó una expectativa en la gente, y después vemos que ni siquiera son capaces de nombrar a sus seremis. Entonces, obviamente, eso es muy preocupante, porque si había tanta urgencia en hacer cosas y ya ha pasado más de un mes y ni siquiera tienes a las autoridades o las que nombras después o desisten o no llegan a trabajar, yo eso pensaba que era una fake news, y dicen, no, es que no contesta el teléfono, no llega desde el lunes. ¿De qué estamos hablando? Y ayer escuchaba al ministro de Interior y decía, bueno, entre tantas autoridades, la verdad nosotros no vemos que esto sea tan relevante. Pasa que a veces uno nombra a alguien, después en realidad no quería. Y la verdad es que yo pensaría que si van a nombrar a alguien es porque tienen, puede alguna vez haber un error, pero porque tienen una visión de que esa persona tiene las aptitudes, las condiciones, las capacidades de asumir ese rol en un gobierno supuestamente de emergencia. Y por tanto creo que cae un poco el discurso, que es lo mismo que pasa y que lo planteó no solo la oposición, sino que particularmente el oficialismo cuando dicen, tenemos crisis de seguridad, es tan importante, nosotros sí estamos con carabineros, etcétera, y después ni siquiera llega la ministra ni el subsecretario a una reforma, a discutir una reforma tan importante como es justamente el fortalecimiento de carabineros en el Ministerio de Seguridad. Entonces, se cae un discurso, hay una incoherencia en eso, y eso yo creo que es complejo por las señales que se da a la ciudadanía. Y ¿Qué? por otro lado, perdona, es que uno podría llegar a entender que ocurren estas cosas, que se nombra un Ceremi que finalmente no estaba disponible para asumir el cargo, pero cuando se habla de un gobierno de emergencia, acá yo quiero recordar que se creó la oficina del presidente electo, donde se dijo, desde el día número 1 estamos trabajando para que cuando asumamos como gobierno podamos simplemente dedicarnos a implementar estas medidas
que ya las venimos adelantando durante los 3 meses antes que funciona esta oficina el presidente electo. Entonces, también el estándar lo fijó el propio José Antonio Kast. Él fue también muy crítico y muy duro cuando ocurrieron algunas situaciones de seremi o de nombramiento en el gobierno del expresidente Boric. Entonces, ahora que le ocurre a él, también esa vara la fijó él mismo, ¿no? Entonces creo que acá ellos están teniendo un problema. Cuando se decía otra cosa es con guitarra, me parece que aplica perfectamente bien para el gobierno de José Antonio Kast. Y cuando hablan de un gobierno de emergencia, yo creo que la emergencia la tienen instalada en la propia moneda, con almuerzos que son financiados con gobierno, o sea, con plata, al parecer, de un ítem público. Una vocera que no sabe responder ni dar cuentas cuando los periodistas le preguntan válidamente por qué no se realizó ese evento en un sector privado. O sea, yo creo que hay muchas emergencias e incendios que están instalados en la propia moneda y por eso es que no pueden dar respuesta a cosas tan importantes como los nombramientos de la seremía. Quiero ponerle nombre a los Ceremi que mencionaba la diputada Hasler. El de energía de la Nombre región de la apo. Araucanía se llama Patrick Dungan y fue nombrado y dejó de contestar el teléfono. Dejó de ir a trabajar, pasaron 3 días y no contestaba, se fue, no sabemos dónde y hubo que cambiarlo. En el caso de la Ceremi, que significa secretario regional ministerial, que es el representante de la cartera en cada una de las regiones del país, ¿te dio risa, Rafa? Sí. Es que Como Como que- que da risa y perdona, pena igual, es que ¿no? tú- Como es que me tragicómico. da risa porque cuando uno viene a instalar a 15 Ceremi a un lugar, uno tiene que dar por hecho que fue gente que se conversó, que decidió estar ahí. O sea, no fue gente, yo te obligo y tú vas a hacer esto. No, yo siento que yo puedo hacerlo. Tomo las precauciones, tendré gente a cargo que me vaya ayudando. Y aparte que no solamente dice que renunciaron, sino que algunos no pudieron. Claro, O sea, no yo estaban digo, disponibles. ¿qué tendrán también? ¿Qué papeles habrán detrás Bueno, el ahí caso- también? Los Que no 3 pueden. meses de la oficina Claro. del presidente electo parece que no... El caso de Patrick Dungan es el más, no sé, impactante porque es digno de The Office, le tuvo miedo al éxito, le ofrecieron el cargo y huyó. Y apagó el teléfono. Tuvo miedo al éxito, Se quizás. asustó puede con el ser. cargo. Bueno, y lo que pasó en la Ceremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio en Santiago, donde se nombró primero a Gustavo Baer, que fue cuestionado por su nula experiencia en el campo, estuvo 2 semanas en el cargo y lo de anteayer fue impactante. Renato Munster, famoso actor, lo vimos en Macho, en varias teleseries de TVN, en Infieles incluso, lo nombran en el cargo, se le descubre unos En tweets. Infieles. En Infieles. En Infieles está. Sí, Porque yo veía Infieles. Ah, En no horario- porque me sintiera representada. en horario prime de Chilevisión. Bueno, estuvo un día en el cargo, aduciendo razones personales Menos de un y de día, urgencia. po, menos de un Y día. esos son 2 casos, porque te puedo nombrar también Aldo Ivani, la Seremi de Salud Región de Valparaíso, región voluntaria. Hernán Silva Lagostera, Seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso, nombramiento congelado, retirado de plataformas. Listet Tapia, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Antofagasta, renuncia voluntaria. Mauricio Montealegre, Seremi de Obras Públicas de la región de Tarapacá. Y así puedo seguir. Preocupante, porque este es un gobierno que nos prometió excelencia, fijó nuevos estándares y al parecer no lo está cumpliendo, Rafael Se Aguirre. está desarmando completamente. Como el proyecto de vida de las personas en este minuto yo creo que no existe. No hay proyecto de vida, porque finalmente estamos todos a la espera de lo que va a suceder. Donde estés, ¿no? Seremi, o sea, donde estés a nivel como nacional, hay una sensación, creo yo, de finalmente de estar expectantes sobre quién me va a dar algún tipo de estabilidad, quién me va a dar algún tipo de planificación, aparte que lanzan, tiran y hablan, y la vocera no da algún tipo de plan. Y vamos a hacer esto, y se va a lograr esto, como esto vamos a hacer a corto plazo, esto viene. No, lanza algo, no lanzan el alza, y queda ahí, queda como la pelota rebotando, y ahí entonces también se pierde la dignidad como ser humano. Hay poco respeto hacia el ser humano, hacia mi forma de vivir, hacia mi calidad de vida, hacia mi forma tan importante para este gobierno que es la palabra familia, ¿no? A mi familia se pierde la dignidad de donde yo vivo y donde yo proyecto mi calidad de vida. sí, es importante eso de que hay una falta de respeto a la planificación de las familias y que contrasta con el mensaje de ayer, donde a quienes sí le quiere dar mucha certeza con la invariabilidad tributaria por 25 años es a las inversiones, a las grandes empresas, pero a las familias Claro. no se les da un margen de
poder proyectar su planificación familiar, sino que de un minuto para otro, bencinazo, después ahora segundo bencinazo, sin dar ese espacio Que fue también la hacia fuerza con la que proyectar tus entraron condiciones las mujeres, económicas ¿no? como familia. Entraron las Exacto. 3 mujeres con siqui- fuerza, ¿no? ni siquiera- Ministra de la Mujer, la vocera y la... De seguridad. No, la primera dama, ¿cómo se llama? María María Pía. Pía. Gracias. Y María yo creo Sola. que a Entraron propósito ellas del tres tema con de la tema de familia, familia. que me parece Mm. que, como dicen ustedes, Irací y Mariana, se cae un poco el discurso, se cae la máscara de sostener este discurso de que pro familia, pero realmente no preocuparse de la planificación del bolsillo, la economía familiar, y por otro lado también de la dignidad propiamente tal de la familia, pero incluso respecto de la soberanía. O sea, también creo que todos esperábamos ayer un pronunciamiento de parte del presidente José Antonio Kast para aclarar que se trata esto de la soberanía colaborativa, de una integración histórica. Por tratado de 1984, la boca del Estrecho de Magallanes es chilena. Y me parece que gente que se autodenomina patriota debiesen ser los primeros en estar ahí defendiendo y también respondiendo a los dichos del almirante argentino. O sea, recordar que igual cuando existieron eventos especiales o de las mismas características, el presidente Gabriel Boric actuó de inmediato para que se despejara, ¿cierto? Cualquier instalación extraña en la Patagonia, porque eso sí es un sentido de verdadero patriotismo, de resguardar nuestro territorio nacional. Entonces, tanto el ámbito de la protección familiar, de la seguridad en sí misma y de la soberanía, todas son máscaras que ya en el primer mes se cayeron. A mí me preocupa mucho el tema de la dignidad. Me da mucha rabia sentir que puedo pisotear a alguien y tener el poder de decidir cómo va a ser tu vida de aquí en adelante, sin decirte cómo va a ser tu vida de aquí en adelante. Mm, Sí, pero para esas personas que tienen esa misma preocupación y ese dolor, yo creo que es importante que sepan que nuestro país eligió a un presidente, pero que también eligió a una oposición. Sí. Nosotras y nosotros también fuimos elegidos por la ciudadanía para jugar un rol. No solo es el Congreso el espacio donde vamos a poder hacer frente a esto, hacer una resistencia a aquellos elementos que están afectando tan rápidamente a la vida de las personas, sino que también la ciudadanía desde distintas formas puede expresarlo. También el mundo académico es fundamental. Aquí tenemos que poner sobre la mesa una defensa de los derechos sociales, una defensa de los recursos del Estado, Los una derechos humanos defensa, también. sin duda, de los derechos humanos, que son fundamentales. Y creo que si bien la situación es compleja, quiero también poner ese punto de esperanza, o al menos de que vamos a estar trabajando en esto, vamos a hacer todo lo posible porque no sigan afectando el bolsillo de las personas, su planificación. No está fácil el escenario, eso Claro. es cierto, pero creo que también es importante que sepan que vamos a hacer una oposición firme, que estamos buscando articularnos con los distintos partidos, con las distintas actorías, para que estos elementos que van en directo perjuicio de la ciudadanía no sigan avanzando en nuestro país. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo porque próximamente viene Rafa Cavada con Darío Quiroga en el programa de Turno en Vivo. Les quería agradecer a todas por Geraldine, ¿puedo sumar- poner un temita adicional? Por un supuesto, minutito. por supuesto. Es que hay un tema que quería también plantear porque nos tiene muy preocupadas y hemos buscado con distintas parlamentarias hacer algunas acciones para que se aborde. Y tiene que ver con el terrible caso de Camila Ponce. Una situación donde lamentablemente el Ministerio de la Mujer no ha escuchado respecto a las necesidades que hay, que es que a lo menos haya una querella por femicidio, como está mandatado ese ministerio por la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotras en la Comisión de Mujeres recibimos a la ministra de la Mujer, le solicitamos aquello, sin embargo después vimos un comunicado donde dicen que no lo van a hacer. Y aquí hay una contradicción muy grande con lo que sí hizo el Ministerio de Seguridad, que sí presentó una querella por femicidio, sin embargo fue declarada inadmisible. Dios mío. Porque es el Ministerio de la Mujer el que está directamente habilitado por la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres a presentar esta querella. Entonces, aprovechar de pedir también a la ciudadanía que esté atenta a este caso, que haya justicia para Que haya Camila Ponce, justicia. un hecho muy grave donde se observan elementos de crimen de odio a propósito de ella ser lesbiana, de la alevosía con la que fue el crimen que le quitó la vida.
y por tanto quiero que sepan que vamos a estar buscando justicia por Camila Ponce. Muchas Muy gracias bien. por poner este Porque tema el sobre ministerio sí, pasado mesa de tampoco hizo conversación. mucho al respecto. Ministerio de la Mujer pasado. Bueno, hay cosas que se Sobre de la avanzaron, cosas que no, violencia, pero en sí. particular Sobre la violencia em, hacia la mujer, digamos. siempre hay muchas cosas pendientes, efectivamente, eso es así. Pero también hay algunos avances como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que viene de antes, incluso presentado el proyecto desde el gobierno sí. de la expresidenta Bachelet, que hoy día Que es eso una no se herramienta acciona. que tenemos y que tenemos que utilizar y tenemos que hacer también, Que ponerlo sobre la mesa funcione y para que, defenderla. para que Muy se bien. ocupen las herramientas que Hay que tenemos. accionarla. Hay que accionarla. Exacto. tal cual. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ojalá vuelvan perdonen. pronto. Siempre feliz de venir, así que invítenme. Que estén bien.